Relatos Sempiternos. La siguiente historia me la contó mi abuela, y estoy seguro de que es cierta, porque mi abuela siempre vio la vida con mucha sobriedad. Jamás fue supersticiosa ni demasiado devota. Sí tenía fe, pero no era de las personas que intentan convencerte de que su Dios es el correcto. Así que detrás de su historia, no creo que hubiera una intención de convencernos de creerle. Ella lo creía, y eso es suficiente para mí. En el rancho donde vivía, las casas estaban muy separadas una de otra, y todo el mundo se conocía entre sí. Ella era joven y vivía con sus papás y hermanos. El sustento de la familia era la siembra de maíz y frijol. Sí tenían algunos animales, pero solamente eran para consumo de la casa, nada de venta. Era un lugar como cualquier otro, con sus cosas buenas y cosas malas, pero todo normal. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando de repente un niño en una casa cercana desapareció. Los padres del niño comentaron que lo acostaron para dormir. Atrancaron la puerta como era costumbre, y al amanecer simplemente ya no estaba. El papá corrió a la puerta y ésta estaba cerrada, tal y como él la había dejado. Algo extraño, ya que su casa no contaba con ventanas, así que era la única salida posible. La familia se puso histérica y pidió ayuda a todos los vecinos. Todos en los ranchos vecinos se dedicaron a buscar durante días, pero no hubo éxito. Al poco tiempo, hubo un segundo niño desaparecido. Fue en ese momento que empezó a correr el rumor de que una bruja estaba acechando en los ranchos. No había sospechas de nadie. Se creía que la bruja venía del monte y se iría si bendecían las casas. Eso hicieron todos. Claro que para eso solicitaron la ayuda del párroco. El cura del pueblo fue y bendijo cada una de las casas y le sugirió poner tijeras debajo de las camas de los niños. Luego de eso, hubo calma por unos cuantos días. Una tarde, una jovencita llegó al poblado con una canasta de quesos, y ésta los estuvo ofreciendo. Logró vender unos cuantos y luego se fue. Aquella joven volvió la semana siguiente, y la siguiente a esa también. En una de las ocasiones que fue a vender quesos, la vieron meterse a la casa de uno de los vecinos, y ésta permaneció ahí durante toda la tarde. En aquella casa solo estaban el señor y el bebé. La esposa se encontraba en la iglesia. Aquella jovencita se fue justo antes del anochecer, pero gran sorpresa se llevó a la mujer al llegar a su casa y darse cuenta de que su bebé ya no estaba, y su esposo simplemente no sabía darle ningún tipo de explicación. A los días, mi abuela y la gente del poblado se enteraron de que en una ranchería cercana había pasado exactamente lo mismo. La joven de los quesos se había metido con un señor que tenía un bebé en casa, y al irse ella, el bebé no aparecía por ninguna parte. Estaba bastante claro que se trataba de una bruja. Sin embargo, esos dos casos fueron diferentes a los primeros dos, ya que en los primeros, los bebés desaparecieron en la madrugada sin que nadie viera entrar a alguien. Uno de los hermanos de mi abuela dio una atinada sugerencia. Quizás se trataba de dos brujas que operaban de forma diferente. Así la gente solo se centraría en capturar a una, mientras la otra seguía robando bebés quién sabe con qué macabra finalidad. Para sorpresa e incredulidad de todos, la joven volvió al pueblo donde vivía mi abuela. La madre del bebé que esa muchacha se había llevado le hizo frente y la bofeteó. La joven le restregó en la cara todo lo que había hecho con su esposo, para luego marcharse mientras se carcajeaba. Con el paso de los días, la mujer que había golpeado a la joven se enfermó. Empezó a palidecer, no podía comer ya que vomitaba todo lo que ingería, y tampoco podía dormir. Lo peor fue cuando la mano con la que había atacado a la muchacha se le empezó a poner de un color negro. Su marido tuvo que llevársela para que la viera un doctor. El señor regresó a los 2 días. Venía solo. Su esposa había muerto. Él tampoco duró mucho. La noche de ese fin de semana, lo vieron salir de su casa y nunca regresó.
Dicen que iba como hipnotizado y que aquella noche una lechuza blanca estaba posada en el techo de su casa. Una semana después de eso, volvió a desaparecer otro infante en el rancho, pero esta vez no se trató de un bebé. Era una niña de unos 10 años. Ella era amiga de mi abuela y seguido solían jugar juntas. Fue ahí que mi abuela empezó a sentir miedo de verdad, ya que si se habían llevado a su amiga, ella podría ser la siguiente. Aquello la mantenía despierta por las noches. Sí, por supuesto que buscaron a la amiga de mi abuela, aunque todos sabían que no la iban a encontrar porque a ésta se la había llevado la bruja. Pasaron 4 días y ocurrió otro rapto. Se trataba de un recién nacido, un primogénito. Fue por eso que el padre se armó con pistola y machete y salió en busca de su hijo. A este sí lo encontraron. Bueno, para ser preciso, lo que encontraron fue su cuerpo. Estaba en medio del monte, junto a los restos de un oscuro ritual. Había cabezas de gallina, huesos de animales y símbolos extraños en la tierra. Al día siguiente, la joven de los quesos regresó. Daba brincos y se reía como si estuviera burlándose, disfrutando de todo el dolor que sus actos estaban causando. Todos se escondían en sus casas, incluyendo a mi abuela. Nadie se atrevía a hacerle frente, sobre todo después de la muerte de la mujer que la había bofeteado. A todos les quedó claro que era mala idea meterse con ella. Todo eso poco le importó al dolido padre que acababa de perder a su primogénito. Aquel señor salió con la escopeta cargada y sin dar tiempo a miramientos, descargó todas las balas que tenía, tumbando a la bruja. Por fin habían acabado con ella. Todos estaban realmente impactados. Algunos salieron de sus casas para ver el cadáver de la bruja. Todos se llevaron una gran sorpresa al descubrir que la bruja no era una jovencita, sino una anciana. Su deslumbrante apariencia solo era el fruto de un hechizo. Hubo calma por una semana, y al señor no le pasó absolutamente nada. Eso le dio valor a los demás, así que en cuanto vieron a la otra bruja intentar colarse en una de las casas, entre todos los que tenían armas, fueron a llenarla de pólvora. La bruja intentó escapar, pero no lo consiguió. Las 2 brujas habían muerto. Parecía ser que los días de terror habían terminado, pero un mes después desapareció uno de los hermanos de mi abuela. Eso solo podía significar 2 cosas. La primera opción es que hubiera llegado una tercera bruja, y la segunda opción es que una de las vecinas de las rancherías cercanas y alrededores fuera una bruja. Todas las personas que estaban reunidas en la casa donde vivía mi abuela se voltearon a mirar entre sí, esperando a que la culpable se delatara. Para sorpresa de nadie, eso no pasó. Pero sí se dieron cuenta de una cosa: todos los que vivían cerca estaban ahí, todos menos una persona, Rita, la vieja loca del pueblo. Esa señora siempre había tenido mala fama desde que llegó. Era una arpía. Siempre estaba al pendiente de lo que hacían los demás para estar hablando, para escupir su veneno e inventar chismes. Mi abuela dice que es entendible que lo hiciera, ya que era una mujer muy sola, que no tenía nadie en el mundo porque nadie la aguantaba. Todos, incluyendo a mi abuela y al padre de mi abuela, fueron hasta la casa de aquella señora. En cuanto estuvieron lo suficientemente cerca, se percataron que desde el interior de la casa salió un olor en verdad asqueroso. Entraron varios hombres, entre ellos el padre de mi abuela, tapándose la nariz y la boca. Aquella mujer estaba rezando rodeada por veladoras. Aquella mujer, cuando se percató de la presencia de los hombres, hizo un movimiento completamente antinatural. Dio un brinco y se quedó colgada de cabeza en el techo, viendo con odio a los hombres. Esta intentó intimidarlos, pero no pudo hacer nada para evitar que las balas perforaran y atravesaran su cuerpo. Y de esta manera fue que los niños dejaron de desaparecer y nunca más volvieron a ocurrir incidentes de esa naturaleza.
Todo esto lo contaba mi abuela con miedo. También dice que durante las noches de luna llena, misteriosas bolas de fuego rondaban la zona. No atacaban a nadie, pero sí que causaban mucho miedo, no tanto por el horrible rostro que tenían en el centro, sino por las risas que emitían al pasar volando cerca de alguna persona. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que este video te haya gustado. De ser así, agradecería mucho si me regalaras un like y te suscribieras. Abiertamente, me gustaría hacerte una invitación a que si tú, algún amigo, familiar o conocido, ha pasado por alguna experiencia paranormal, me la pudieses compartir. De esta manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración.